Qué lindo es poder estar en la casa del Señor, como decía Diego, disfrutando que somos familia. Y yo quiero en esta noche compartirles algo personal y tiene que ver con esto de ir descubriendo la identidad que tenemos como hijos de Dios y que le podemos cantar al Señor en esa gracia que nos envuelve y nos cubre. Pero lo que voy a contarles un poquito es el proceso en mi vida de mucho tiempo y que realmente continuamente está presente porque no somos producto acabado, ¿no? Miren el que está al lado, decirle, no estamos terminados. Y el título, justo hoy me preguntaron, ¿cómo se llama el título de lo que vas a compartir? Bueno, no se asusten, pero se llama El fariseo que vive en mí. Yo quería hacer algún chiste de estudiantes para devolverle a Javo todas las que hace, pero no podemos hablar nada, no podemos hablar nada. La verdad es que en este tiempo de vida cristiana es muy lindo poder enfrentarnos a la palabra o dejar que el Espíritu Santo nos muestre la palabra como un espejo donde nos podemos ver reflejados, pero siempre para experimentar lo que recién cantamos, ver cómo Él nos cubre, no para acusarnos, no para avergonzarnos. Pero sí, yo les quiero compartir un poquito el análisis personal que tiene que ver con ese fariseo que continuamente quiere asomar, pero que cada vez tiene menos autoridad y menos posibilidad de protagonizar lo que está en mi vida. Realmente la historia nos muestra que la religión y las personas que son religiosas tienden a ser cerradas y tienden a ser rígidas y poco accesibles. Parece que a medida, y esto es muy interesante, que estudiamos la teología sistemática, yo termino de enseñar justo en el set teología sistemática, acabo de ver algunas víctimas recién en el camino, digo algunos alumnos. Parece que cuando a medida que vamos estudiando la teología sistemática que va dando en forma de postulados lo que creemos, disminuye la capacidad de ser asombrados porque es como que todo se vuelve más técnico. Y a veces vemos la Biblia como un manual de reglas y no como una historia de amor. Me encanta que estudiemos la Biblia no para conocer lo que la Biblia dice, sino para conocer al autor de la Biblia. Y ahí descubrimos que es una carta de amor. Pero el fariseo que vive en mí normalmente toma la Biblia como reglas. Por eso es que cuando leemos la palabra, cada encuentro entre Jesús y los fariseos era un choque. Ahora déjenme decirle que el origen de los fariseos no fue malo. El origen de los fariseos fue poder enseñar la ley, la palabra de Dios, en cada lugar donde había una comunidad judía, donde necesitaban entender qué decía Dios y también les daba identidad como pueblo de Dios, identidad como nación que estaba dispersa por distintos lados. Pero el problema es que eso se tergiversó. Y lo vemos cuando se encontraba Jesús con algún fariseo, que siempre había un choque realmente opuesto en lo que decían y en lo que practicaban. Los fariseos, escuche bien, y este es el que a veces quiere aflorar en mi vida, llevaban la religión como un escudo de autojustificación. Y también como un escudo de autojustificación y como una espada de juicio sobre los demás. Falsificaban la imagen de Dios como si fuera un contador eterno y mezquino cuyo favor solo se podía ganar si se obedecía detalladamente las reglas de la ley, los reglamentos que estaban establecidos. Digo esto porque enseñando en muchas materias, en muchos lugares o en clases o en charlas, encuentro que brota continuamente esta imagen errada de un Dios que está tomando registro a ver si cumpliste o no cumpliste. Y ese no es Dios. Esa es la interpretación de un fariseo que está tomando la Biblia como una regla, como un montón de reglas o reglamentos que hay que cumplir. Y si los cumplo, me autojustifico. Y si alguien no los cumplo, tengo para decirle,
Lamentablemente estas enseñanzas ponen a Dios como un Dios que no es. Y la verdad es que al fin y al cabo, cuando el fariseo emerge y toma el control, el Dios que predica es un Dios que intimida, es un Dios que acusa. El Dios que enseña es un Dios que da miedo y que la verdad, en vez de liberar, esclaviza. Es interesante porque la Biblia está llena de pasajes que muestran este contraste entre Jesús y los fariseos, que al fin y al cabo, en vez de enseñar la ley, enseñaban más el Talmud, que era un reglamento para interpretar o poner en práctica la ley, que llegaba a decir, bueno, hay que hacer tantos pasos, hay que guardar el día de esta manera, y eso se fue trasladando por el Evangelio que fue para Europa, pero miren, y hasta el día de hoy, yo digo que, bueno, los judíos tenían el Talmud, la Iglesia Católica tiene los dogmas, y los evangélicos tenemos nuestro propio dogma y reglamento. Le decimos legalismo normalmente, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra. Y el que es fariseo enseña eso, reglamentos, y no lo que dice la palabra. Pero miren, a lo largo de la historia, cómo esto fue llevándose o transmitiéndose, y quiero leerles algo que me asombró cuando lo leí. En el tiempo que se fue trasladando este fariseo en distintas épocas y culturas, hay algo que pasó en una comunidad en Connecticut, en Estados Unidos, donde había ciertos puritanos y demás, y ellos llegaron a decir esto: nadie podrá correr en el sábado, o caminar en su jardín, o en cualquier parte, excepto si se hace con reverencia para ir a la reunión y para volver de esta. Chao, fulbito. Mujeres, olvídense de las plantas. Nadie podrá viajar, cocinar provisiones, hacer las camas, barrer la casa, cortarse el cabello o afeitarse el sábado. Si alguno besara a su esposa o la esposa a su marido en el día del Señor, la parte que comete la falta será castigada a discreción de la corte de los magistrados. Yo sé que soy irresistible y que Susi se tiene que contener. O sea, ¿se dan cuenta a qué punto llega la interpretación de un fariseo cuando estamos hablando de ser devotos al Señor? A tal punto que ponemos reglamentos que no se puede disfrutar ni siquiera de la expresión de cariño en el matrimonio. Y esto que les estoy diciendo rigió por muchos años. Y me vienen un montón de ejemplos, y seguramente usted está recordando ejemplos o reglamentos que no están en la Biblia, que le han dicho que tiene que cumplir, especialmente el domingo. Ya estamos muy libres de lo que es la ropa, pero yo no podría estar acá predicando sin corbata. ¿Se acuerdan esa época? 40 grados, saco y corbata. Transpirábamos como testigo falso, ¿no? Impresionante. Pero eso era santidad. Este tipo de religión es lo que nos impide acercarnos a Dios. Hace un muro entre Dios y los seres humanos. Y lamentablemente, como iglesia, en la historia de nuestro país, hemos hecho esto, poner un muro de reglamentos entre las personas, que para acercarse a Dios tenían que hasta cambiarse y vestirse. Tengo un compañero del Instituto Bíblico que cuando llegó, estaba buscando al Señor, él tenía el pelo largo hasta la cintura, y pelo bien negro, y barba. Y un día iba en un barrio por San Martín y vio una iglesia y dijo, voy a entrar a buscar algo de Dios. Y apenas entró, dice que se dieron vuelta a todos. Era una iglesia pequeña, se dieron vuelta a todos y se escuchó una voz, oremos hermano, el diablo ha entrado a la iglesia. Señor. Claro, tenía el pelo largo, tenía barba, que era, no podía un hijo de Dios estar así, o uno no podía acercarse a Dios así. Y me acuerdo otro pastor de Rosario, que él
antes de conocer al Señor y después prepararse y después servir al Señor, él había estado muy peleado con la droga y todas esas cosas. Y entró también un poco mareado en una iglesia y escuchó un coro que cantaban. No me lo voy a olvidar nunca. Y dice, creo que lo cantaron por mí, pero el coro decía: ya es tarde, amigo mío, no quisiste escuchar, no quisiste arrepentirte y en el fuego arderás, más nosotros que creímos en el cielo por siempre, y no me acuerdo qué más. ¿Qué tal los músicos? Bueno, y ya con el humo y bueno, ahí. O sea, fíjense que el fariseo que está dentro nuestro aflora no predicando al Señor verdadero, real, sino poniendo reglas que no tienen nada que ver con la historia de amor que nos muestra la palabra. Miren, esto es muy interesante porque la Biblia muestra que no son las prostitutas y los recaudadores de impuestos, traidores para el pueblo de Israel, a quienes les resulta más difícil arrepentirse. Son los devotos que sienten que no tienen necesidad de arrepentirse, que están seguros de no haber roto ninguna regla del día sábado. La Biblia muestra que aquellos que cumplían todo, no decían no tengo de qué arrepentirme. Y yo traslado esto para mi propia vida. Yo crecí en la iglesia y Dios me libró de muchas cosas. Y a lo largo que fui creciendo con la palabra, Dios me libró de un montón de cosas. Y en mí surgió, en cierta manera, esta mal pensamiento de que, bueno, tal vez yo no soy tan malo. Los religiosos piensan que no necesitan arrepentirse. A ver, mira el que está al lado, ¿te tenés que arrepentir? Ya con lo que dije van a decir, sí. Javo, te tenés que arrepentir, ¿viste? Eterno estudiante, nunca maestro. Bueno, perdón, me arrepiento. Pensemos en Jesús que nos relata la palabra. Le encantaba a Jesús hacer milagros, señales o sanidades. ¿Qué día? El sábado. Yo no puedo decir que Jesús era provocador, pero provocaba. Porque quería enseñar. Me encanta, dice, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Había tantas reglas el sábado que al final el hombre decía que no llegue el sábado. Porque tengo que hacer tantas cosas y no puedo hacer tantas otras. Al final, vivir una vida para Dios era una carga, un peso y no una libertad y un gozo. Porque el fariseo que brota en nosotros quiere poner reglas que Dios no quiere, que no tienen nada que ver con un corazón rendido como cantábamos, que busca que no se apague, que se encienda, yendo diariamente a la presencia del Señor, rindiéndose para que Él obre. Mire, cuando los discípulos tenían hambre y pasaron por un campo, juntaron espigas y comieron un poco. ¿Y qué? Los fariseos, hoy es sábado, no pueden sacar espigas. Jesús no cambió la ley, pero desestimó ese Talmud, ese reglamento que estaba siendo más enseñado que la propia ley, ese reglamento humano que supuestamente ayudaba a interpretar la ley. Pero sobre todo a la ley verdadera, Jesús le dio esa interpretación correcta sobre la base del amor del Señor para con su creación, para con su pueblo, para con nosotros. Miren, esto del fariseo brota cuando, por ejemplo, yo pienso, cumplí todo lo que había que hacer y de repente llega alguien que no hizo nada y disfruta todos los beneficios como si se hubiera esforzado como yo. Una vez aquí mismo, cuando el templo era más chiquito, vino de visita un muchacho que era de una iglesia media tradicional y justo en ese momento, era un jueves, levantaron la ofrenda sin música, en silencio. Y él dijo, levantaron la ofrenda sin música, sin cantar un himno, está mal.
¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde estaban los músicos? ¿Distraídos? ¿Qué pasó? ¿Tiene que ser así? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Volvemos al punto, mi corazón y por supuesto todo lo que yo haga que brota desde ahí. Yo no me voy a olvidar en la iglesia en la que yo estaba en Neuquén hace muchos años, casi ya 19, allí fui pastor y junto a otro equipo y había muchos gitanos que se congregaban. Y de ahí aprendí muchísimo con ellos, me enseñaron. Había gitanos que estaban entre los que más ofrendaban para las misiones y gitanos que diezmaban, o sea, estaban convertidos. Se ríen algunos, ¿no? Y yo recuerdo que ellos invitaban a todos y venían en patota. Y algunos, hoy hay reunión de milagros, porque el pastor Ferreira, bien campañero, siempre había reuniones donde se oraba por los enfermos. Y venían un montón de gitanos enfermos. Yo recuerdo verlos en la puerta del templo fumando, charlando ahí en romanés, todo su idioma, y de repente se escuchaba, ya empieza la reunión. Bueno, pum, apagaba el cigarrillo, pum, dice, vamos al culto, vamos al culto. Apenas se hacía el llamado, pasaban al frente. Los primeros testimonios de sanidad eran de esos que estaban fumando. Y yo decía, no es justo, no. ¿Le parece justo que apague el cigarrillo en la puerta y venga y Dios lo sane? Y yo con una hernia de disco desde la adolescencia. Otro gitano, la muela, Dios me emplomó la muela. Y yo teniendo que pagar a un dentista. Y yo vengo todos los domingos. Soy pastor. ¿No le salta a usted el fariseo reclamando? ¿Cómo es que este desgraciado? Bueno, no. 2 meses tiene en la iglesia. Hace 3 meses andaba, ni hablamos, mejor ni hablemos. Y acá está cantando. ¿Cómo que se bautizó? No, tiene que hacer el curso, tiene que pasar 1 año, hay que observarlo. ¿Cómo se va a bautizar rápido? Yo tuve que hacer ¿cuánto para poder bautizarme? ¿O no se acuerdan ustedes que tienen más de 2, 3, 4, 5 décadas? Ni quieren levantar la mano. Hay un precio que pagar, hay un derecho de piso. ¿O no saben eso? Al final, yo soy el único gil que cumple con todas las normas, me dijo un misionero. Paremos un cachito. Dejemos de hablar de los fariseos. Tengamos una breve oración. Acompáñenme. Señor, gracias porque te conozco desde chico. He crecido en la iglesia y nunca fumé, nunca me drogué, nunca me emborraché. No soy como algunos de los que están acá presentes que han crecido pecando. Algunos se alejaron y ahora volvieron, pero bueno. Señor, yo nunca dejé de congregarme, aunque hubo frío, lluvia, y en la Patagonia, vos sabías, la helada con el viento. He leído la Biblia, Señor, más de 30 veces, he ayunado tantas veces, conozco tantos países por haber ido a predicar. Yo te doy gracias por eso, Señor, y por no ser como algunos de por acá. Algunos que están acá les falta tanto. Amén. Algún fariseo dijo amén distraído, pero bueno. Uy, oró el fariseo que vive en mí. Hablé con un pastor que está en Europa, es salvadoreño, y él me dijo, yo quería ser policía y quería el garrote. Ya era fariseo de chiquito, me dijo. Nací con el uniforme. Impartir justicia. La postura del fariseo es que Dios ama porque guardamos la ley. El amor divino, la aceptación divina es secundaria y depende del comportamiento de la persona. Si no, Dios no te ama. Esa es la postura del fariseo. ¿Te congregás? ¿Hacés todo lo que hay que hacer en avance? Entonces Dios te ama. Para Jesús es todo lo contrario, es todo lo opuesto. Hemos sido aceptados y amados por Dios como estábamos. Viene primero eso. Y lo que motiva al discípulo, al que conoce que es hijo de Dios, es el amor con el que Dios nos ha cubierto, envuelto. Y yo quiero vivir para Él.
lo mejor que me sale a medida que voy aprendiendo, pero no es porque quiero ganar su amor. Ya descubrí que me ama como vine, como vinimos, con nuestras miserias. Solo así se conoce la gracia. No se conoce la gracia por el esfuerzo propio. La gracia no se merece. Me cuesta poder encontrar frases que expliquen la gracia, pero cuando pecas, cuando fallás, Dios no varió ni un milímetro su amor por vos. No está de acuerdo con eso, pero su amor por tu vida sigue siendo la misma. Pero el fariseo dice, fallé, voy a caminar hasta Luján. Yo estoy feliz que no crecí en el catolicismo porque me hubiera azotado tantas veces para pagar mis faltas. Le doy el ejemplo. Una niña que nunca experimentó el amor de sus padres conoce a otra niña cuyos padres son súper amorosos y lo demuestran con sus hijos. Esta niña carente se dice a sí mismo, yo también quiero ser amada así, nunca lo viví. Pero me voy a ganar el amor de mis padres por mi buen comportamiento. Así que se lava los dientes, hace su cama, lava los platos, siempre sonríe, nunca responde mal, esconde sus sentimientos de enojo, sus malas acciones y dice gracias y por favor. Ese es el camino del fariseo. Creer que por nuestra conducta vamos a ganar el amor de nuestro Padre. Según la ley, el camino del fariseo se gana el amor de Dios por las obras. Esa es una imagen errónea de Dios y desarrolla la teología de obras para ser amado. Por eso quiero que prestemos atención si de repente aflora este fariseo. Para que Dios me ame, yo tengo que hacer cosas buenas. Si esa es la motivación, esa es la doctrina del fariseo. Pero la doctrina de la palabra, el Dios verdadero, no el Dios que predica el fariseo, es que me ama tal como soy. Y entonces en ese amor que me cautiva, yo quiero las obras como resultado porque lo amo. No para ganarme su amor. Obras para estar apto, para poder servir, para poder ser aceptado y pertenecer. El problema del fariseo no solamente que se pone esas reglas para sí mismo y se aleja de Dios, sino que también las pone en otros. Vamos a leer Lucas 18, 11 y 12. Dice, algunos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a otros. Y dijo también esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Publicano eran los judíos que trabajaban para Roma, cobrando los impuestos. O sea, para los judíos un publicano era un traidor. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, parecido a lo que escucharon recién, ¿no? Te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa, hablando del publicano, justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay 2 versiones que dicen el publicano regresó perdonado, el fariseo no. 2 versiones dicen el fariseo no fue perdonado. Porque la verdad es que el fariseo que se perdona a sí mismo es condenado. El publicano, el pecador que se condena a sí mismo, o mejor dicho, reconoce que es pecador, es perdonado, es absuelto. No podemos justificarnos por nuestras obras. El contraste entre esta perspectiva del fariseo
Es muy importante tenerlo presente. El Evangelio de Jesús es gracia que produce que un hijo que se ve envuelto en amor, desbordado por su amor, inmerecido amor, el hijo que entiende todo esto, que lo disfruta, que lo vive, quiere vivir cada día mejor porque sabe que es amado. ¿Por qué querés servir a Dios? ¿Sabés que sos amado o querés ganar el amor de Dios? No quedes con un evangelio fariseo. Por favor, hoy entendamos, porque cada vez que quiere brotar esto hay que decirle no. Cuando comete un error el que se sabe que es hijo, no tiene miedo a que los papás van a dejar de amarlo. Tal vez se va a ligar alguna ramita, ¿se acuerdan los que? Bueno, yo escondía cintos. Mis hijas rompían las ramitas, pero siempre había algún árbol cerca, ¿no? Y si no estaba la chancleta, el zapato, bueno, siempre hay algún elemento provisto. Pero eso nunca quitaba el hecho de que mis papás me iban a dejar de amar porque tuve un error. El hecho de que sus padres lo dejen de amar porque no limpió la habitación o no hizo la cama, no se cruza en la mente de un nene que es amado. No viene al pensamiento de un hijo que es amado que por sacarse una mala nota, por reprobar un examen, va a dejar de ser amado. Tal vez como papá digo, tenemos que mejorar esta imagen porque tal vez algún hijo nuestro no quiere contarnos porque tiene miedo que lo castiguemos, retemos, avergoncemos. ¿Será que nuestros hijos pueden decirnos, tengo 2 noticias, la buena es que aprobé, la mala es que te mentí? ¿Cómo vas a hacer? Una vez Agustina, mi hija pobre, me dice, papá, me saqué, ella siempre sacaba 10. Me saqué un 8. Y yo le dije, ¿un 8? Y ella se puso así, bueno, papá, un 8, hija. En toda mi secundaria tuve un 8 y después 7, 6, 5. ¿Por qué me haces esto, papá? Dice, yo ya me estaba poniendo mal. Esto también es para que veamos como papás cómo somos, pero como hijos de nuestro Padre Celestial. Miren, ningún hijo que conoce que es amado tiene temor que sus errores corten el amor de Dios. Tal vez no conoces que Dios te ama. Para el fariseo el énfasis siempre está en el esfuerzo y logro personal. La gracia hace énfasis en que Dios nos ama primero. Hay una primacía del amor por sobre todas las cosas. No consiente, pero no deja de amar. El fariseo saborea la conducta impecable y produce orgullo. El hijo se deleita en la ternura incesante de un Dios que ama. Tu identidad, mi identidad no es la de ser fariseos, es la de ser hijo, que es lo contrario. Miren, los padres, yo recuerdo cuando tuve a mis hijas, tuve en los 2 partos y tengo fotos sentadas en esas mochilitas que eran para adelante, ¿no? Y los papás que aman a su bebé desde antes que pueda hacer algo útil, nunca le decimos a los conocidos, este es mi bebé, va a ser doctor, va a ser ingeniero, va a ser misionero, por eso lo amamos. No ha hecho nada útil. Nos cortó el sueño, nos interrumpió el descanso, nos cambió la vida. Come cuando quiere, duerme cuando quiere. Hay que cambiarlo, hay que bañarlo. ¿Dejamos de amarlo? No. Por eso, ese bebé que nació amado, cuando crece,
sus esfuerzos y sus metas pueden ser que tengan el deseo de agradar a su papá, pero no van a ser para que su papá lo ame, para que su mamá lo ame, porque ya vivió un amor constante desde que nació. Me encanta el ejemplo, va pasando la hora, dijo un santiagueño y se había tragado el reloj. Vamos a terminar. Bueno, cuando hay risa hay 5 minutos más, ¿no? Cuando Jesús se bautizó, Juan lo bautizó, se levantó del agua, todavía el agua en la cintura, no había hecho un milagro, no había predicado un mensaje hablado, no había hecho un metro ministerial. Se escuchó del cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todo el ministerio de Jesús fue después de saberse amado. Y Él lo sabía, pero la voz fue para que nosotros entendamos que nuestro servicio es en respuesta a ese amor, no para que Dios nos ame. Jesús no hizo nada para tener la aprobación del Padre. Ya era amado, con el agua hasta acá todavía mojado. No había predicado a nadie verbalmente. Este es mi Hijo amado. Eso es la gracia. Eso es la gracia. Justamente ser hijo es lo contrario a ser fariseos. Por eso el Señor dijo que seamos como los niños. Los niños en Mateo 18 dice: como niños, y de los tales es el reino del cielo, dice en el capítulo 19. El niño expresa sus emociones, tiene que madurar, pero es espontáneo, tiene frescura, está abierto, tiene confianza, tiene dependencia, tiene alegría, tiene sencillez, tiene sensibilidad. Pero el fariseo edita, el fariseo mira cómo quedar bien, el fariseo dice lo que corresponde, no lo que dice el corazón. El fariseo está atado por la imagen. Miren, la verdad es que si somos como niños, podemos disfrutar de no ser cerrados a las nuevas ideas que el Señor trae, a los nuevos moveres que Dios trae. Podemos decir que sí a los compromisos que no son rentables, porque son los que Dios quiere, a las sorpresas del Espíritu Santo, a las oportunidades arriesgadas de seguir creciendo. Pero si soy fariseo, soy rígido y cerrado. Digo no. Indudablemente como niño tenemos que madurar, pero hay algo que me encanta de la expresión Abba que Jesús dijo. Abba se traduce de varias maneras, pero en castellano argentino es como cuando un nene nos dice papi. Papi. Nosotros sabemos todo lo que significa ternura, dependencia, amor, te quiero, te amo, soy tuyo. Papi. ¿Se acuerdan cuando sus hijos le decían papi? Upa. Abba tiene ese significado y solo lo podemos decir si conocemos y disfrutamos de ese amor, porque nosotros somos padres humanos y cometemos errores, pero nuestro Padre Celestial no, es perfecto. Miren, quiero concluir para que entendamos que no somos ese fariseo que quiere surgir, somos hijos que tenemos que disfrutar el amor de Dios. Muchas veces cuando me invitan a enseñar o a predicar, a veces me dicen, dame un resumen de quién sos, así los hermanos te conocen. Y la verdad es que yo por mucho tiempo respondí mal a eso y envié escribiendo, diciendo lo que hago o lo que estudié. Y eso no soy yo. No soy ni lo que hago ni soy lo que estudié. Y realmente cuando yo corro todo lo que hago, queda lo que soy. Y eso es lo que ama a Dios, porque soy su hijo. Aunque no haga nada, soy su hijo por Jesucristo, por su sacrificio, por su misericordia. Porque Él pagó todo, eso es la gracia. Ahora permítanme terminar diciéndoles cómo me presento ahora cuando me dicen ¿quién sos? Le digo, soy Fernando, un hijo de Dios amado inmerecidamente. También soy esposo y padre que estudió varias cosas y realiza varias actividades. Punto. Soy hijo. Y ese es el título más grande que puedo tener. Amén. Señor, en esta noche te damos gracias porque eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos.
Líbranos, Señor, de dejar fluir al fariseo que quiere habitar dentro nuestro. Tú eres nuestro Dios y nosotros somos tus hijos. Gracias por ser amados de tal manera. En Jesús nuestro Salvador oramos. Amén. Que el Señor nos bendiga.